Amantísimo Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por este momento y el privilegio que nos otorgas a cada uno de tus hijos reunidos en este tiempo maravilloso, en el cual, además de gozarnos, es de reivindicar, de reafirmar nuestro compromiso delante de ti y sobre todas las cosas de reconocer tu grandeza, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque con la puesta del sol activaste en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser una conexión hermosa que nos conecta con tu misma presencia y nos hace sentir, ver y agradecer. Gracias, Padre. Toda la honra para ti en todo momento, Señor. Toda la gloria para ti, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Pueden tomar asiento. El mundo siempre está lleno de información más que de preguntas. Sin embargo, cuando el mundo, en sentido general, de alguna manera toca las cosas espirituales o en un contexto más general religiosas, se pregunta si puede estar esa persona apta para la presencia o ante la presencia del Señor, cualquiera que sea su creencia. Y se pregunta quién subirá, como el título de este canto. Pero pocos, y desde luego que sí hay, pero son pocos los que se preguntan cómo estar en la presencia del Señor. Y quizás la pregunta más certera, con más acierto es eso, porque no coloca la responsabilidad en nuestro Señor, sino en nosotros mismos. Porque indudablemente el Señor tiene un plan perfecto y ha mostrado a la humanidad entera todo lo necesario para acercarnos a Él. Y este canto reúne en forma muy resumida todas y cada una de las condiciones que el Padre coloca para que eso sea una realidad en nuestra vida. Siempre en una frase que es muy corta, se llama pacto, en el cual cada una de las partes, y en este caso son dos, Padre Creador y nosotros como pueblo, tienen una responsabilidad y tienen una actuación dentro de eso. Ya el Padre mostró lo que Él desea, lo que Él quiere, y el cómo y el qué y el por qué y todo. Y queda pendiente de nosotros responder para que ese pacto se concrete. Padre, hoy queremos a través de este canto glorificar tu nombre y reafirmar, Señor, por parte nuestra ese pacto perfecto y responder acertadamente a esta pregunta: ¿quién subirá a tu presencia? Yo quiero subir, yo quiero estar, yo quiero seguirte, Padre. Y con eso elevamos ese compromiso delante de ti. Y me someto a todas las cosas que tú nos das, que tú nos provees, que tú nos indicas, para que ese pacto se concretice en mi mente,
y corazón. Amén. Subirá al monte de Adonai. ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? Para recibir el Shabbat, su Torah, y reafirmar el pacto con Adonai en Sinaí. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace daño a su prójimo. El limpio de manos y puro de corazón, este llevará la bendición de Adonai. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace daño a su prójimo. El limpio de manos y puro de corazón, este llevará, 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 este llevará la bendición de Adonai. Gracias, Señor, porque hoy venimos a reafirmar este pacto maravilloso, genuino, perfecto, perpetuo. Hoy venimos a evidenciar nuestra integridad, nuestra justicia como hombres y mujeres justos, izando la bandera de la verdad, tu verdad, considerándonos no a nosotros solos, no a nosotros mismos, sino
a todo nuestro entorno, a ese prójimo que no es otra cosa sino la evidencia de lo que haces tú en nosotros, Padre. Es la pizarra, es la hoja en donde dibujamos todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto que tú colocas en nuestro corazón, y de allí obtener esa bendición grande y hermosa. Y con ello nos consideramos dignos, Padre, pasando un proceso de limpieza de manos y pureza de corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has dado el camino perfecto a través de nuestro Mesías Yehoshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí está, Señor, un camino señalado, un lindero señalado y una vida que debemos llevar no cuando Él regrese, sino ahora, conforme a la Torá. Así como ese pueblo, cuando fue liberado, fue guiado por ti en ese desierto, hoy, Señor, tu palabra nos guía hacia esa nueva Jerusalén, hacia esa eternidad maravillosa. Y hoy, Padre, hoy, Señor, queremos a través de este canto hacernos uno, Señor. Queremos, Padre, llevar una vida de conformidad a tus ordenanzas, a tus mandamientos, a tus deseos, que no es otro sino el que está plasmado, el que está planteado en tu palabra, Señor, lleno de santidad, de compromiso, pero también de rechazar aquellas cosas que no están bien vistas delante de tus ojos, Señor, para llevar una vida conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu Torá. Gracias, Padre, por mostrarnos en nuestro Mesías Yehoshua esa Torá que vive en nuestro corazón, en nuestra mente, como una luz perenne que alumbra nuestros pasos y que nos guía para tomar las mejores decisiones, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Aleluya. Así como nuestro pueblo ciñó sus lomos, dejando Egipto. Así como nuestro pueblo ciñó sus lomos, dejando Egipto, debemos caminar a través de este mundo en una vida conforme a la Torá. Debemos caminar a través de este mundo en una vida conforme a la Torá. Él nos tomará de nuestras manos y caminará con nosotros a través del desierto de este mundo y nos guiará a la nueva Jerusalén, donde viviremos con Él por siempre.
siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar acá en tu casa. Gracias por poner en nuestro corazón todas las cosas que son necesarias para poder seguir esta senda maravillosa, Señor. Te pido que cada una de estas palabras, cada uno de estos mensajes que hemos venido pronunciando, particularmente con la puesta del sol y con toda la administración, incluyendo todos estos cantos y con todas las actividades que hemos de hacer de aquí en adelante hasta la puesta del sol, sean dirigidos únicamente por ti, Señor. Que ese espíritu de santidad sea el que guíe nuestros corazones como emisor y como receptor de tu palabra, Señor. Quita todo tropiezo, quita todo pensamiento que no esté alineado, Señor, con ese mensaje que tú nos traes para esta mañana. Que cada uno de nosotros, los que estamos acá presentes en este recinto que has apartado para esta actividad, que cada uno de los que están conectados en este momento y los que van a escuchar este mensaje posteriormente, sean altamente edificados por tu palabra, Señor, y que quede sembrada en nuestros corazones, y que en el momento oportuno, Señor, pueda ser rescatada y traída a nuestra memoria, a nuestra mente, para tomar las mejores decisiones. Que nos dejemos, Señor, gobernar por esa palabra hermosa, que día a día, Señor, y particularmente en cada Shabbat, tú siembras en nuestro ser. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos. Seamos bendecidos todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta ocasión que nos brinda, particularmente a mí y a mi familia, porque aquí estamos de nuevo, después de un breve receso que era necesario y que obviamente ha traído muchos elementos de reedificación, muchos elementos que contemplar, que a partir de este momento estamos seguros que vamos a compartir y nos vamos a edificar todos con eso. Porque no hay otra manera o una mejor manera de ser edificados en medio de la prueba, en medio de una condición que el mismo Padre propicia y que nosotros debemos sacar el mejor de los provechos para colocarnos en el lugar que nos corresponde como hijos. Así que agradecidos por todo el apoyo que como congregación nos han brindado en este tiempo, y que estoy seguro que juntos y precisamente en los venideros días, cuando estamos a pocos días de la celebración o del inicio de estas convocatorias de otoño, va a ser de mucha bendición para nosotros. Así que no hay otra mejor manera de celebrar este tiempo sino a través de su palabra, de su mensaje, de esa condición que el mismo Padre nos coloca como guías, como lumbrera en medio del desierto, vale decir en medio de la oscuridad. Así que vamos a disfrutar o vamos a seguir disfrutando de todos estos momentos. Hoy tenemos
la porción Emor o la parashá Emor, que es la parashá en la secuencia de las 54 porciones, la número 31. Y vamos a estudiar la primera parte, ya en la fase final del Sefer Vaikra, ¿okay? Que es un libro de mucha consideración para nosotros, porque reviste, y ustedes se han dado cuenta de ello, las demandas de santidad que tiene el Padre para con nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito dentro del capítulo 21 y parte del capítulo 22, que no es otra cosa sino la continuidad de todos esos elementos que hemos venido desarrollando en términos de demanda del Padre para con nosotros, y que es necesario tener presente como es la santidad, y que cobra mayor importancia, sobre todo porque en medio de un mundo tan oscuro, tan hostil, de tanta turbulencia, de tanta inestabilidad, y eso nos hace de alguna manera socorrernos o buscar esa firmeza que no la conseguimos en ninguna otra parte, sino a través de nuestro Padre y su palabra, obviamente. Así que bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, yo creo que estamos bien porque hay frío. El clima está sabroso, por lo menos aquí adentro. Quizás allá afuera no tanto por el calor. Y porque veo que están, no sé si es guarapito de panela, si es de... ¿Ah? Kefir. Así que los cafeceros hoy están fuera. Vamos a estar leyendo también como escritos apostólicos en Matitiahu y en Yehezkel algunas referencias importantes en el marco de esta enseñanza. ¿De acuerdo? Si tienen por favor alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema que vamos a desarrollar, ustedes levantan la mano y hacemos, solo que sean breves para que ocupemos el mejor de los espacios. Esta porción tiene mucha información que espero que se convierta en revelación, y voy a tratar de resumir un poco, de acelerar cuando hay cosas que pudieran permitirme eso, y en otros puntos quizás voy a detenerme un poquito para describir con más detalle lo que vamos a estudiar. Y que bueno, que sea siempre el Espíritu de Santidad el que nos guíe en toda esta revelación. Dice Matitiahu 22, 1 al 14, hace una referencia a algo que a mí particularmente no deja de sorprenderme, no soy el único. Incluso en el mundo judío, aún sin creer que el Mesías Yehoshua es el Mesías, sorprende esta verdad. Y vemos con mucha, en principio con mucha, quizás sorpresa, los que estamos de este lado, cómo ese mundo judío se está volcando muy disimuladamente a la palabra del Mesías Yehoshua, quizás al principio no como Mesías, pero sí reconociendo que hay un mensaje bien interesante de un judío tal como ellos, con un planteamiento que ¿ves? El aire. No, está bien. Gracias, Isabel. Que hasta ahora nosotros hemos entendido perfectamente, pero que obviamente por las condiciones que todos sabemos, del otro lado del judaísmo no está tan claro. Entonces, hay un lenguaje que utiliza nuestro Mesías como una herramienta importante para emitir ese mensaje que nosotros, sino las parábolas, que es un elemento, una figura que utiliza de algo que no ha existido o que no existe en muchos de los casos, pero que todo el mundo entiende como ese lenguaje para plantear una verdad. Y eso sí es importante que lo mencionemos. Lo que él utiliza muchas veces, o lo que la parábola describe, en muchos de los casos no es verdad, pero el mensaje que está intrínseco allí sí es una verdad. Y eso sí hay que hacer una diferencia y hay que tenerlo bien claro. Entonces, dentro de esto hay parábolas que son extraordinarias y que dan para mucho.
como decía Moreda Tiel, creo que la semana pasada, que es una tentación no quedarse por allí, que nos vamos por las ramas y no terminamos todas las cosas que el Señor nos ha planteado del contenido que traemos. Pero que obviamente tiene que ver mucho, particularmente con la palabra que vamos a estudiar en esta mañana, y por allí voy a agarrar el punto que concierne, dejando un poquito de lado otros contextos que no dejan de ser interesantes. Entonces, dice Yehoshua, verso 1, capítulo 22, Yehoshua tomó nuevamente la palabra y les habló en parábolas, que era ya costumbre, y que esa forma de expresar era muy familiar, porque las cosas que él desarrollaba dentro de esas parábolas eran objetos, eran, eventos de la cotidianidad que ellos entendían perfectamente. Y claro, se vuelve un abismo cuando mucho tiempo después, con otra cultura, con otro idioma, vemos las mismas parábolas y ahí entonces sí nos enreda porque el contexto es diferente. Pero en aquel momento no. Y dice, verso 2, el reino de los cielos fue hecho semejante a... Y aquí entonces hay una cosa interesante. Porque nos está hablando de un reino que es donde nosotros tenemos que poner la mirada y que va a ser, eso por un lado. Por otro lado lo está diciendo el Mesías Yehoshua, y por otro lado dice el reino de los cielos es semejante a. Entonces esa referencia del cual él está tomando es donde nosotros tenemos que ponerle el ojo, para ver entonces cómo es el concepto de reino que el Padre Celestial tiene y que a través del Mesías Yehoshua nos lo está haciendo declarar a través de esa semejanza. Y dice, el rey que hizo fiesta, es semejante a cierto rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo. ¿Okay? Mire, en la cultura hebrea, yo voy a hablar un poquito de esto, pero poquito. En la cultura hebrea no había un evento más importante que una boda. Y no desde el punto de vista social, sino precisamente por esta condición que el Mesías Yehoshua estaba planteando. Porque hay una similitud entre esa boda, entre esa unión y lo que es la relación o lo que el Padre quiere que sea la relación de Él con su pueblo. Y yo lo tenía muy claro. Esa boda, entonces, el receptor de ese mensaje es diferente al receptor que hoy está escuchando esto. Porque cuando uno, en esta cultura y del lado de este lado en Occidente, hablan de una boda, simplemente viene el bonche, la fiesta, los preparativos, el evento social, los amigos, la amistad y tal, y la familia, y punto. Y eso está bien, pero está incompleto. Porque cuando hablamos de una boda, en aquel tiempo estamos hablando de un compromiso, de un elemento que conecta lo natural con lo celestial y que obviamente tiene su expresión en esa unión. Y dice, y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de bodas y no querían venir. En aquel momento habían como dos especies de avisos o de invitaciones, vamos a decir. Primero hay un anuncio de que fulano de tal y fulana de tal se van a casar, y ese es el primer avance de información. No dicen cuándo, ni dónde, ni nada, simplemente se van a casar. Y después viene la segunda parte, cuando están listos, se van a casar, y va a ser tal día, en tal sitio, en tal cosa. Así se estimaba. Ahora no, ahora hay una invitación que en muchos de los casos es virtual, y dicen, bueno, fulanito y fulanito tienen el honor de invitar, y de repente anuncian los padres, y a veces ni nos mencionan, y dicen la fiesta de boda va a ser en tal parte y listo. En aquel momento no era así. Había un anuncio primario y después lo concretaban el sitio y la hora y todo eso. Porque había un periodo de preparación, que ya nosotros hemos hablado de eso. Entonces, en este primer versículo 13 era el primer mensaje, mandó a los siervos a llamar a que habían sido invitados a una fiesta de boda y no querían venir. Y en ese primer mensaje llama la atención que sin esperar el segundo mensaje, ya la gente... No quiero oír. Ya habían puesto,
una condición de no quiero ir, no voy a ir. Verso 4, volvió a enviar a otros siervos, ahí estaba todo preparado, ya los chivos, la cosa, todo, ¿cómo se llama el chivo ese que estaba sabroso? El catarí, ¿cómo? ¿Ah? Tacarí de chivo, se me pone la boca agua, pero no importa. El arroz, todo eso estaba listo. Entonces, dice, volvió a enviar a los otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados en el primer avance, he aquí, he preparado mi banquete, ya está listo, se han sacrificado mis novillos y reses, bueno, no había novilla de chivo, había novillos y reses cebadas y todo está dispuesto, venid a la fiesta de bodas. Pero ellos ratificaron lo de la primera invitación. Haciendo caso omiso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás, echando mano a sus siervos, los enfrentaron y los mataron. Es una cosa horrorosa. ¿Okay? Porque uno pudiera decir, bueno, estaban ocupados y no le pararon mucho a esto y se fueron cada uno a su negocio. Pero cuando uno lee que los mataron al mensajero, entonces... Y dice el verso 7 que para muchos dicen que este versículo está añadido porque es extemporáneo en el sentido de que, como eso fue escrito, Matitiago, mucho tiempo después de esa devastación de Jerusalén y su templo del año 70, y tomando eso como referencia, escribieron posteriormente, como se escribió estas palabras, el versículo 7. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Muchos dicen que se refiere a este evento, pero eso es una nota al margen. Verso 8, después dijo a sus siervos, la boda a la verdad está preparada. O sea, que truene, llueve, relampaguee, vengan o no vengan, eso va. ¿Sí? Ese es el mensaje. Vengan o no vengan, la boda está lista. ¿Se entiende? La boda está preparada. Pero los invitados no eran dignos. Y aquí está una palabra clave. ¿Por qué no eran dignos? Porque simplemente rechazaron la invitación. No quiero ir. Hubo una invitación de parte del Padre y ellos se negaron, la rechazaron. No son dignos. Ese es un punto. Ahí cierra un paréntesis, pero ahí se abre otro. Dice, id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad a la fiesta de bodas a cuanto halléis. Porque estos no fueron dignos. Y abre el compás, abre la puerta a otros para que ocupen el lugar de estos que fueron considerados indignos. Y saliendo aquellos siervos a los caminos, se reunieron a todos los que hallaron, y aquí hay una parte que a mí me llama mucho la atención. Iban por el camino, ¿tú quieres ir a la boda? Sí, tú, toma la invitación, ¿tú quieres ir a la boda? Iban por ese camino repartiendo tarjetas, vamos haciendo la figura. Y dice que fueron considerados tanto a malos como buenos en este aspecto. Tanto malos como buenos fueron invitados al banquete. Fueron invitados al banquete. No había un filtro como para decir, tú eres tal, tú eres tal, tú eres negro, tú eres blanco, tú eres bajito, tú eres chiquito, tú eres... Toma. No había ninguna condición predeterminada para considerar dignos a aquellos para que acudieran a la boda. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso no se hace sino después de cancelar aquel grupo de personas que fueron invitadas y por su rechazo fueron dejados atrás. Y ahí hay un mensaje que yo no me voy a meter con eso, pero en su momento lo diremos. ¿Quién sería ese grupo? Y a la cancelación de ese grupo considerados indignos en esa oportunidad, se abre la oportunidad para otros, tanto buenos como malos, para que fueran invitados. Y obviamente, yo no voy a pelar ese boche. La sala se llenó.
la sala se llenó de invitados. Pero aquí hay otro filtro. Aquí hay otro filtro. Que ese filtro me dice de alguna manera que no basta con ser invitados. Lo que quiere decir que esta preeminencia de ser dignos va a privar. Se mantiene. Se mantiene. Se llenó. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 11 comienza a decir, pero cuando el rey entró a ver a los invitados, tanto a buenos como a malos, vio allí un hombre no vestido con traje de boda. Y ese hombre fue invitado. Pero al verlo con un traje que no estaba acorde con el acto que se iba a celebrar, dice el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él pudo decir, bueno, me invitaron, pero hay una condición que el padre quiere resaltar en esto. Sí, te invitaron, pero esa invitación no te autoriza para ir y acudir a este acto como tú quieres, sino como yo quiero, porque yo soy el rey, yo soy el que pongo las condiciones. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y el hombre no dijo nada, enmudeció, como que le cayó de sorpresa, como que da pie a que estaba ignorante de esa exigencia, a que no lo sabía, o a que lo sorprendieron, etc. Y ahí podemos abrir un compás bien ancho en ese enmudecimiento. Y obviamente dice el verso 13, entonces el rey dijo a los invitados, a los sirvientes, atadlo de pies y manos. O sea, no bastó con expulsarlo, sino que lo expulsaron atado. Atadlo de pies y manos a la oscuridad de afuera, allí será el llanto y el crujido de dientes. Y al final, el verso 14 dice una cosa que es la clave para todo eso. Muchos son llamados, tanto buenos como malos, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque no fueron considerados dignos. Los primeros porque rechazaron la invitación y los segundos porque no se prepararon de acuerdo al rey que está demandando una condición de vestidura para presentarse en ese evento. Hoy vamos a hablar en esta parashá de esa vestimenta para ser considerados dignos delante de la presencia del Padre. No basta, amados hermanos, y esta es la otra parte, conectando con la otra enseñanza, de tener la lámpara. Se puede tener la lámpara. Tiene que ser colocada el aceite y tiene que ser encendida. Que nos presentemos a la boda con una lámpara no indica que seamos aceptados. Tiene que tener aceite y ese aceite tiene que estar encendido. Ese es el mismo mensaje. Dice el profeta Yehezkel 44, 15 al 23. Sí. Adelante, pastor. Muy bien, shalom, shalom, amado, buenos días y bendiciones. Dicen algunos en ese punto ahí de la boda que cuando se invitaba se le instruía al invitado cómo era la vestimenta para la boda, o en su defecto también se le otorgaba la vestimenta que debía traer o llevar para presentarse a la boda, ¿verdad? Entonces todo eso conlleva
parte de lo que está pasando ahí. Fue negligente de no usar lo que le dijeron y por ello, pues bueno, encontramos que fue fatal ese ultimátum, honestamente, ¿verdad? Entonces, Sí. habla, y bueno, es el tema que se abre ahora entonces en todo el Parashá, de usar las vestimentas adecuadas, porque no solamente con los ser invitados ni con que haya la boda, sino que el Padre nos provee de lo que es necesario para poder asistir y participar de la boda. Así es. Gracias, hermano. Buen comentario con respecto al punto. El profeta Yehezkel, en 44, 15 al 23, está hablando de un evento histórico, ya no es una parábola, que tiene que ver y está relacionado con el mismo caso. Dice, verso 15 del 44, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, entonces había un sacerdocio legítimo, verificado, que eran dentro de todo ese tumulto de contaminación y de pecado, aún dentro del mismo cuerpo levítico, fueron considerados bien importantes estos hijos de Sadoc, si vemos un poco la historia. Porque guardaron el ordenamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos son los que se aproximarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai. Entonces aquí hay una cosa bien importante que nos conecta con la parábola de Yehoshua, porque hay unos que se conectan con el Padre y otros que están afuera y otros que se apartaron de mí. Entonces hay esa consideración, unos que están fuera y otros que se quedaron conectados con el Padre. En este caso los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Entonces dice, se quedaron para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai Elohim. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Es decir, el punto queda en el respeto, en la obediencia, a guardar sus mandamientos. Entonces ya nos está dando una pista, si se quiere, de las cosas que amerita el Padre para ser considerados dignos, utilizando la figura del Mesías, delante de la boda o para ir a ese evento. Guardar, ser obedientes a sus mandamientos. Cuando entren, dice, por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. Recuerden que en la parábola de Yehoshua fue expulsado el hombre atados de pies y de manos porque no fue vestido dignamente. ¿Okay? En este caso dice, se vestirán vestiduras de lino, los sacerdotes no llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas y los calzoncillos o calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa alguna que provoque sudor. Y eso es una cosa que uno dice, bueno, pero ¿cómo es que, y particularmente en ese ambiente, y sobre todo en tiempos de verano, lo más probable es que la gente sudara? Pero aún esa condición estaba vista como algo poco decoroso, por llamarlo de esa manera, para presentarnos delante de la presencia del Padre, o para presentarse, en este caso, ellos. Dice el verso 19, cuando salgan al atrio exterior, el atrio de afuera, donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las depositarán en los aposentos del santuario. Esto habla de exclusividad. Una cosa es estar delante del Padre y otra cosa es estar delante del pueblo. Y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Dice el verso 20, no se raparán sus cabezas ni se dejarán las guedejas largas, sino que tan solo recortarán sus cabellos. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, no tomará por mujer a viuda ni a repudiada, sino que tomarán para sí vírgenes del linaje de la casa de Israel, o viuda que sea viuda de sacerdote. Verso 23, y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. Y finalmente, esto es lo más importante, la enseñanza que trasciende, para que el pueblo tenga las herramientas de distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es puro y lo que es impuro.
Y todo tiene que ver con una condición de obediencia al Padre. ¿Okay? Para conectar a este Padre Celestial con el pueblo, porque hay un intercesor, está hablando de los levitas. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Muy bien. La parashá que hoy vamos a estudiar, o a partir de este momento, se llama Emor. Emor, que traduce en su concepción más rápida, dijo o habla. Y esta frase se va a repetir varias veces en esta porción. Dijo y habla. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una comunicación. Tiene que ver con una comunicación, porque decir algo es porque el que dice, esto está bueno, ¿verdad? Se considera un emisor y el que recoge lo que el hombre, lo que éste dijo, es un receptor. Se lee allá atrás, ¿verdad? El emisor, y esto lo conocemos todos, emite un mensaje que tiene unas características. Y aquí es donde hay una cosa que muchos no conocemos o tenemos poca condición. Hay una comunicación que se da a través de un emisor y que recibe el receptor. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un mensaje. Este mensaje está o tiene tres características importantes. La primera es que tiene un código. El código es la forma. Tiene un lenguaje, por así decirlo, que en este caso es hebreo. Ese es un código. ¿Ok? Tiene un canal que es el medio. Y en este caso es la palabra. ¿Ok? El medio en aquel caso es simplemente la palabra. Decir la palabra. El medio para nuestro caso pueden ser muchos. Puede ser el teléfono, puede ser el celular, puede ser un libro. Este es el canal, el medio. Pero hay una cosa como tercer punto que es sumamente importante. Este mensaje, además de tener un código, un formato, digamos así, un canal o medio, tiene un contexto. O sea, no basta con saber el código del mensaje para que el receptor pueda entenderlo. No basta por utilizar el canal apropiado, el medio apropiado para que el receptor garantice su comprensión de ese mensaje que emite el emisor. Si no tiene el contexto, puede ser que ese receptor entienda otra cosa que el emisor no quiere decirle o emitir en ese mensaje. Ese contexto, en el caso nuestro, y aquí es donde se enredan muchas cosas, ese contexto puede ser espiritual, puede ser histórico, puede ser profético y puede contener un cúmulo de muchas cosas que van a dar al receptor la idea del contexto para poder entender el mensaje. Y a veces, en muchos de los casos, cuando nosotros tenemos en la palabra, en la Biblia, esa que tenemos escrita, tenemos un código en el cual figura un lenguaje que en la mayoría de los casos, para nuestro ser español como lenguaje, tiene algunas otras cosas que pudieran ayudarnos en el formato, pero que no es el original, que está enraizado en un lenguaje primario con una historia primaria que es hebrea y que en ese contexto es judía. Hay un canal, un medio en el cual es utilizado quizás con una mala, buena intención o con todo un contexto de querer utilizar canales o medios poco apropiados para ello, y además de eso sacamos de contexto muchas cosas.
quizás hoy vamos a entender muchas cosas en esta porción que tienen que ver con el contexto. Y vamos a tener que saltar dentro de un contexto histórico, un contexto espiritual. Dentro de ese contexto espiritual vamos a entender un poquito de profecía, y dentro de esa profecía vamos a volver allá. Y eso quizás hace un poco enredado entender por parte de nosotros que somos receptor un mensaje, porque no tenemos esa condición que hay que darle peso para poder entender este mensaje. ¿Se entiende? Entonces es probable que cuando nosotros vayamos a estudiar todo esto de esa paracha de amor, porque tiene este título, dijo, habla, tenemos que hacer alusión a esta condición de mensajero y receptor. Aquí hay que decir una cosa. Cuando uno ve todos estos capítulos 21 y 22 y los que van a venir en adelante, hay un protagonismo que está dentro del cuerpo levítico como sacerdotes, que figuran como intercesores, como intermediarios entre un pueblo y la presencia del Padre. Ese es el contexto general con el cual tenemos que arrancar. Y este capítulo 21 arranca precisamente con un aspecto interesantísimo que nos da la clave para poder trascender a las otras palabras, que es el versículo 6 del capítulo 21 de Vaikra. Porque dice lo siguiente: santos serán para su Elohim. Entonces habla de una santidad como demanda delante del Padre. Santos, refiriéndose a los sacerdotes, y ojo, uno puede decir a este nivel, ese mensaje es para los sacerdotes. Y como, fíjense, contexto, y como los sacerdotes no existen hoy, y como si aún existiera, yo no soy sacerdote, ese mensaje no es para mí. Como no entendemos el contexto, ese mensaje que emite ese emisor no es para mí. Y no lo tocamos. Entonces comenzamos mal. ¿Se entiende? Entonces, santos serán para su Elohim. Y dice, no profanarán el nombre de su Elohim. Entonces nos indica dos cosas importantísimas, disculpa, que hay un camino estrecho, muy estrecho, que yo puedo llamar camino de santidad. Pero esto lo flanquean por los dos lados. Y si vamos tridimensionalmente, a lo mejor por arriba y por debajo, lo flanquean una condición que tiene que ver con esta palabra, de profanación. Entonces, este camino, chiquitico, delgado, esto no me quiere escribir, es el camino de santidad, y esto que está acá, de un lado y del otro, se llama profanación. Ese es el punto. Tenemos que ser nosotros capaces de caminar este camino de santidad muy estrecho y cuidarnos de no caer ni a diestra ni a derecha, porque caemos en terreno de profanación. ¿Se entiende? Leo, santos serán para su Elohim y no profanarán. Es decir, me enseñan lo que yo debo hacer y me enseñan lo que yo no debo hacer. No debo hacer. Y no profanarán el nombre de su Elohim, porque ellos son los que representan o presentan las ofrendas ígneas a Adonai, el pan de su Elohim. Por esto han de ser santos, porque ellos son llamados a ser responsables. Ellos son llamados a ser responsables. Mire, no es por casualidad, para poner el contexto un poco más amplio, que esta porción, capítulo 21 de Vaikra, está antes del capítulo 23, es obvio, del Sefer Vaikra, en donde están nada menos y nada más la descripción de todas las santas convocatorias. Y no es casualidad tampoco que hoy, particularmente a nosotros, los justos de las naciones,
nos toca estudiar este tema a desarrollar, porque la porción que viene, que es la porción 2 de Emor, vamos a tocar precisamente el célebre capítulo 23 del Sefer Levítico o Vaikra, en donde está contemplada la condición de las convocatorias. Eso es un mensaje importante, que es contemporáneo. Por lo tanto, esas herramientas que hoy nos está dando el Padre toman una vital importancia para nosotros. ¿Qué diferencia ustedes ven entre estos dos hombres? La diferencia es obvia. Están vestidos de manera diferente. Pero en esencia, sigue estando un hombre allí. ¿Sí? Sigue estando un hombre allí. En esencia, sigue estando un llamado allí. Es decir, que lo que nosotros leímos en Matitiahu y en el profeta Yehezkel, si sacamos la esencia de allí, sigue estando vigente, quitando los ropajes, quitando las etiquetas y viendo lo que está detrás allí. Porque a veces eso nos llena de limitaciones y hasta de excusas para no permitir que nosotros podamos vivir y podamos hacer la voluntad del Padre con la excusa o con la creencia de, como dice Josué en su parábola, bueno, yo no voy porque considero más importante mis negocios por esto y por aquello. No, la esencia está allí. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra en Shemot o en Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿A quién está dirigido esta palabra? A un pueblo que tiene un llamado de ser intercesor, de ser embajador de una palabra, de llevar un mensaje, para que todos, y allí esa palabra todos tiene un tamaño inmenso, porque en la misma palabra, en la misma parábola del Mesías, dice que fueron invitados los buenos y los malos. ¿Sí? Entonces, esa invitación a ser sacerdotes figura hoy y trasciende las épocas dentro de un contexto mucho más amplio. En Primera de Kefas, para tener el otro sentido, no solamente el que está colocado en la propia Torá, sino también en los dichos de los escritos apostólicos, Primera de Kefas o Primera de Pedro 2.5 dice: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio. Están siendo edificados para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, estos hombres ejercían un oficio, un ritual físico, un ritual, ¿cómo se dice ahora? Tal como lo describen, en el cual se sacrificaban animales y llevaban ofrendas de todos los tipos, y ya vimos los tipos de ofrendas, para interceder como pueblo ante nuestro Padre. Y hoy no es diferente, lo único que cambia son este tipo de sacrificios que ahora son sacrificios espirituales, los cuales, al igual que el anterior, deben ser aceptables a Adonai por medio de Yehoshua el Mesías. Es decir, que hay un canal mucho más nítido quizás, mucho más preciso y mucho más perfecto, para decirlo en una palabra, hoy. Pero el ejercicio sigue siendo el mismo. Entonces, ese llamado del cual vamos a estar hablando un poquito a partir de hoy, y incluye todas las porciones que tienen que ver con Emor, tienen que ver con ese llamado de sacerdocio.
que nos conciernen a nosotros mismos, aunque en la actualidad no nos vistamos así. Y pongo la figura de un hombre, me disculpan las damas, pero eso también le concierne a las damas. Y con eso no estoy diciendo que ustedes se van a convertir en sacerdotes, levitas, no, sino simplemente buscar la esencia de lo que es eso y lo que cada quien tiene como responsabilidad dentro de esto. Por lo tanto, dentro de este contacto, porque al fin y al cabo lo que el Padre demanda, requiere, es que nosotros como pueblo nos acerquemos a Él. Eso es el fin último, de que nos hagamos uno con Él. Eso es lo que está allí arriba. Después que Él tenga la figura del reino, que tiene la figura de intercesión con el Mesías y Josué, con todo esto, eso es la forma o el mecanismo, el medio para que se logre esa condición de hacernos uno. Ese es el fin último, ¿ok? Y Él también nos habla de que la única manera de llevarnos como pueblo a su presencia es a través de la santidad. De ese camino estrecho, angosto y que está flanqueado por esa profanación. Hay dos cosas, entre otras o entre varias, que son determinantes para, digamos, fundamentar o para tener esa santidad bien presente como requisito. Primero, la responsabilidad y segundo, la humildad. Para que esto figure como una unidad. La responsabilidad y la humildad. Es decir, entre más santidad debemos tener más responsabilidad y más humildad. O entre más responsabilidad y más humildad se debe traducir esto en más santidad. Y por lo tanto, este cisma o este abismo, este distanciamiento entre Adonai y su pueblo se va acortando y se va alargando de acuerdo a estos símbolos. Si es más, nos acercamos, si es menos, nos alejamos. Ahora, dentro de la responsabilidad, todos somos responsables. Pero es obvio que el Padre determina una responsabilidad mucho más alta cuando está hablando de las autoridades. Y ahí podemos estar hablando del Mesías hacia abajo. Y ahí las demandas que tienen en ese ejercicio de autoridad para cada uno en su posición. ¿Okay? Es decir, tenemos que tener más responsabilidad ejerciendo la autoridad que se nos debe. Pero hay un ejercicio de autoridad que tiene que verse reflejado en la humildad de ¿quién? De quienes van a obedecer esa autoridad. O sea, yo ejerzo como autoridad esa responsabilidad o ejerzo la responsabilidad como autoridad hacia un pueblo que obviamente que si tiene humildad va a presentarse delante de la autoridad y por ende delante del Padre como debe ser. Y ahí se cumple esto. Ahí se cumple ese ciclo que está allí. Este gráfico que está allí, amados hermanos, lo vamos a completar con la última lámina de esta porción. Porque está incompleto y lo vamos a completar al final. Cuando estamos hablando de la demanda de los sacerdotes, estamos hablando de mis demandas, que son para mí. Que son para mí. No son para un cuerpo o para un personaje exclusivo. Porque de alguna manera nosotros nos convertimos en esos intercesores en diferentes posiciones que el Padre nos da. El primer punto que tenemos que resaltar ahí es la continuidad en este mensaje. Y hay una cosa importante, amados, porque la continuidad en términos generales se ve reflejada porque cuando muere Moisés o Moshe,
¿Se murió el proyecto del Padre? No. Hay un ejercicio de continuidad. Se levanta al otro, o el Padre levanta al otro, para que garantice la continuidad del plan. Y estoy hablando de Moshe por poner un ejemplo muy claro para nosotros. Pero antes de Moshe y después de Moshe, toda esa cadena de continuidad está presente. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestros días. Es decir, usted y yo hoy tenemos la oportunidad de ser el eslabón de esa cadena de continuidad. Fíjese la responsabilidad de lo que estamos diciendo. Cuando nosotros vemos el plan del Padre que se gestó en Él mismo, porque Él fue el que lo hizo, durante de la creación comenzó esto, empezó ese proceso de continuidad a través del tiempo. Y hoy a usted que me está escuchando y a mí nos toca la responsabilidad de la continuidad en este tiempo. Lo que pasa es que como tenemos el tiempo corto, la visión tan corta, y fallamos muchas veces en ese contexto general, no nos damos cuenta de ello, de la importancia, de la relevancia que tiene esta condición de continuidad. Porque esto es una garantía, amados hermanos. Porque si falla ese eslabón, el proceso va a seguir, solo que el eslabón se pierde porque ahí va a sustituir otro. Ahí va a estar otro. Y se ve muy bien, muy claro en la parábola del Mesías y Josué. La fiesta de la boda va. Que ustedes no quisieron acudir, no indica que yo voy a suspender la boda. Voy a invitar a otros y que fueron a la boda. Eso sí, siempre con el requisito, con la demanda del Padre. Entonces, aquí está en el capítulo 21, versículo 1, dice, dijo Adonai a Moshe, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles. Y esto parece una continuidad de palabras o una redundancia. Dijo, habla, diles. ¿Por qué? Porque es el mismo mensaje. Dijo Adonai a Moshe, pum. Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, pum. Y diles, pum. Ese es el mismo mensaje que cae en cascada. Ahora, dentro de todo eso, como habíamos dicho, emor es decir, y está relacionada con la palabra permanencia, con continuidad. Con la permanencia. Cuando nosotros entonces estamos viendo este fragmento del versículo 1 del capítulo 21 de Baikra, indirectamente estamos hablando de la importancia o de la necesidad que tenemos que tener de ser obedientes. Dijo Adonai a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles el mensaje que te voy a transmitir. Si no hay obediencia a ese mensaje, si no hay la permanencia, esto se cae. Pero se cae para la persona que fue llamada a emitir ese mensaje y a recibir ese mensaje, porque el mensaje siempre va a ir, van a escoger a otro. Devarim 6 y 7, se recuerdan, este mensaje es la esencia de lo que nosotros hemos siempre dicho. Estas palabras que te ordeno hoy, han de qué? De permanecer. Porque esa es la garantía de continuidad. De permanecer sobre tu corazón y la inculcarás a tus hijos y hablarás de ella sentado en la casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, bajo cualquier circunstancia. Y eso se ha cumplido a través de los tiempos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque usted es la evidencia del cumplimiento de esta palabra. Usted y yo.
Porque si en algún momento de la historia de las generaciones esto se hubiese roto, el mensaje se corta y no hubiese llegado generación tras generación tras generación hasta nosotros. Por lo tanto, hoy nos convertimos en evidencia perfecta del cumplimiento de esta palabra y nos convierte en responsable como parte temporal de esta cadena para que se garantice la continuidad. Porque nosotros, si el Mesías no viene o si la muerte nos sorprende, vamos a pasar. Pero estos pequeñitos que están allí van a tomar el testigo y van a seguir para que esto se cumpla. Ese es el mensaje. Vaikra 21, 1 al 3 dijo Adonai a Moshe, habla a los sacerdotes y hijos de Aarón y diles, nadie entre vosotros ha de hacerse impuro. Nadie entre vosotros ha de, la palabra es permanecer impuro. Ha de permanecer impuro con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por pariente cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermana o su hermana virgen cercana a él, que no haya tenido marido, por lo cual podrá hacerse impuro. Aquí tenemos entonces, amados hermanos, un reto, un desafío que tiene que ver con el contexto en el cual se está pronunciando esta palabra. Que el contexto es, obviamente, la condición que el Padre coloca para presentarnos dignamente delante de su presencia. El contexto tiene que ver con la permanencia de la pureza y evitar la impureza. Y que en este contexto de aquel momento tenía que ver con rituales en el mejor sentido de la palabra, en la costumbre que se ejercía para poder hacer ese ejercicio de los sacerdotes, que ahora no se hace, pero que obviamente tomando los principios y no sacar las cosas de contexto de ese mensaje, tenemos que hacer que eso se respete. Y ese es uno de los retos que tenemos con esta palabra, porque cuando uno lee esto, uno pudiera decir, bueno, esto no se aplica porque ya no tenemos templo, ya no tenemos sacrificios, ya no tenemos esto, ya no tenemos, por lo tanto lo descarto. Y obvio todo eso y me voy para el otro capítulo, para el otro versículo y se perdió la información. Porque la sacamos de contexto. Y por eso yo hacía mucho hincapié en este ejercicio que está acá. Para garantizar que el emisor y el mensaje sean respetados para que llegue a nosotros como receptores ese mensaje con el código perfecto, con el canal perfecto y sobre todo en el contexto apropiado. Cuando habla de impureza se refiere a la palabra tamé, que es contaminado ceremonialmente. Eso no es que está contagiado de alguna enfermedad, de algún virus o de alguna cosa que tiene que ver con eso, no. Tiene que ver con que está descalificado para hacer ese ejercicio sacerdotal como levitas delante de la presencia del Padre. Okay. No tiene que ver con ninguna enfermedad tipo contagiosa ni con ningún virus cualquiera que sea. Tiene que ver con una condición de cerco para mantener alejadas costumbres relacionadas con rituales a los muertos. Aquí entonces nos conectamos con un contexto propio de la época, y vuelvo a insistir con el mensaje, que el Padre quiere evitar. Recuerden que el mensaje fue, yo no quiero que ustedes se emulen o hagan lo mismo como costumbres de donde los estoy sacando, es decir, del pueblo Egipto. Pero tampoco quiero que practiquen las iniquidades o los ejercicios de idolatría que hacen como costumbre los cananeos. Por lo tanto, tienen dos referencias importantes que tienen que ver con esa profanación.
No quiero que hagan como los egipcios, pero tampoco quiero que hagan como los cananeos. Quiero que hagan o se desarrollen en un camino de santidad para acercarse a mí. Entonces, ese es el punto. Lo que está dictando las pautas, que para ellos fue un choque muy fuerte, quizás hubo mucha reacción porque no estaban acostumbrados culturalmente a eso, las referencias que tenían alrededor eran totalmente contrarias. No como nosotros hoy día, salvando las distancias obviamente, porque nosotros tenemos una cultura que para muchos fuimos levantados en la iglesia que ustedes todos conocen, que la mayoría de nosotros venimos por allí, y sin embargo había una palabra que nos unía, en aquel tiempo no, y ese era el contexto que tenían. Entonces, en esa ausencia, pongámoslo así, el padre tenía que ser muy fuerte, muy rígido, muy riguroso, para poder a ellos plantearles con claridad el camino que tenían que seguir. Entonces se presentaban todas estas cosas como el contexto normal del desarrollo histórico que debe ser sacudido y trascendido hacia nuestro tiempo. Y esa es la demanda, ese es el reto que nosotros tenemos. No verlo como un hecho simplemente histórico y que bueno, ya eso no tiene ninguna validez para mí. Simplemente un ejercicio de costumbres, de historia, que no pudieran nutrir mi intelecto para cualquier otra cosa. No, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con algo trascendental como mi relación con el Padre, porque Él lo está colocando como una figura, como un modelo para que yo pueda seguir sus pisadas, pero tengo que plantearlo en el contexto que es. Y por eso es que yo coloco la figura del sacerdote con su traje y la figura de un hombre común hoy, pero es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, tenemos que hacer esfuerzos para poder sacudirnos esa condición de que eso ya no aplica. Claro, no aplica. Usted no puede traer un chivo, una cosa y matarlo aquí, porque eso no, literalmente eso no va a ser así. Y no se debe leer de esa manera. Pero sí tomar toda la sombría. Es la misma condición de la parábola que acabamos de leer, pero de muchas que tenía como mensaje. Si queremos aplicar literalmente esa parábola hoy en día como mensaje del mismo Yehoshua, literalmente es imposible. No lo podemos aplicar de esa manera. Entonces extraemos los principios y los aplicamos a este contexto sin faltar a lo que el Padre ha hilvanado a través de las generaciones como un plan perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces como eso no es tan fácil como leer y rechazar y decir tal, entonces mucha gente se abstiene. Dice, no, eso es muy enredado. Eso no es para mí. Pero está el Espíritu de Santidad. El Padre te ha provisto, nos ha provisto de todas las herramientas. Porque es verdad, cuando una persona que no tiene conocimiento, o ni siquiera lo básico, se mete y usted lo invita para acá y es sacudido con una porción, con una parachá, con unos nombres raros que no entiende, es complicado para esa persona. Pero claro, cuando uno ve el contexto general y lo ve con la aplicación de actual, es enriquecedor. Pero ese es el desafío, amados hermanos. Ese es el reto que nosotros tenemos que arropar, que asumir como tal. Entonces, es un cerco para mantener alejadas las costumbres relacionadas con rituales a los muertos, que era muy común. Y cuidado si no es común, hoy es más común hoy en día que antes. Y por otro lado, excepción para ser responsable por familiares dependientes. Aquí hay un aspecto importante dentro de esa consideración que hacía la excepción de ser impuro cuando se trataba de familiares dependientes de él. Y eso es un punto que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como familia. Y eso lo vamos a ver quizás en esta lámina que viene ahora. ¿Saben qué es esto? Es una cosa rara. Tonsura.
Yo no sé si se acostumbra que la historia de los pueblos, de esos monjes, esa cosa. Había que buscar el barbero para buscar el modelo ese, pues. Costumbres, prácticas, tradiciones egipcias y cananeas relacionadas con adoración a ídolos y con el luto. Ese era lo que estaba flanqueando el camino, repito otra vez. Y eso era lo que el Padre quería, que se apartaran de él. Ese era el contexto, amados. Hoy no es diferente, hoy a lo mejor no son literalmente estas cosas. No es que están excluidas porque sí se ven. Pero el mensaje es, amados hermanos, aleja aquello que profana el nombre del Padre. Mantente lejos de esto, porque el punto es la santidad. Y claro, tomamos como modelo, tomamos como ejercicio el contexto en el cual el Padre hace esta palabra, emerge esta palabra. Que no es otro sino deslastrar de esas costumbres, esas prácticas, esas tradiciones y cananeas relacionadas con adoración o ídolos y con el luto o adoración a los muertos. Entonces él tenía que execrar todas esas cosas y lo hacía de una manera fuerte, en donde había una condición de apedramiento porque tenía que ser así. Tenía que ser así. Dice Baikra 21:5, no harán tonsura, que es esto, en su cabeza, ni rasurará el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. Por eso es que esas prácticas, y eso se ve de personas que están poseídas, endemoniadas, lo primero que atentan es contra su cuerpo. Y se refleja en heridas, en cosas que tiene que ver con la profanación de su cuerpo físico. Y eso es lo que está hablando el Padre, de advertirnos de esas cosas que están allí. Acuérdense que el camino es de santidad, ese es el propósito del Padre. Dice 21:6, santos serán para su Elohim. Y ese mensaje es para los sacerdotes. Ese mensaje es para mí, como sacerdote. Santos serán para su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim porque ellos son los que presentan las ofrendas simias ante Adonai, el pan de su Elohim. Por esto han de ser santos. Porque si ellos no son santos, como intercesores, ¿qué quedará al pueblo o qué quedará para el pueblo que ellos representan? Y esto pasó en la historia del pueblo de Israel. El sacerdocio se prostituyó en un momento dado. Y aguas abajo el pueblo también se separó, se prostituyó. Y fue cuando el Padre levantó a aquellos hombres profetas, que eran hombres tremendos, porque en ese contexto totalmente contrario se levantaron y emitieron un mensaje de advertencia. Y lastimosamente ni siquiera era por un enemigo externo, porque el enemigo estaba sembrado dentro de las cabezas y no fueron escuchados. No solamente no fueron escuchados, sino que fueron quizás en muchos de los casos asesinados. Y eso tiene que ver con esas parábolas que hay que prestarle mucha atención a lo que dice el Mesías. La que leemos en el capítulo 22, en el cual habla de que unos mensajeros fueron eliminados por gente que no le hizo caso al mensaje. Entonces, aquí habla de una palabra que es la profanación. La profanación del nombre de Adonai. Y también habla de otra palabra que tiene que ver con la santidad del nombre de Adonai. Esa profanar el nombre de Adonai
En hebreo y para el mundo judío es muy conocido y se llama de esta manera, Hilul Hashem. Profanación del nombre de Adonai. Hilul Hashem. La otra palabra que se contrapone a esta primera es la del llamado de santidad, ser santos, que es el camino contrario a la profanación. Esa se conoce con el nombre de Kiddush Hashem. Esta figura dentro de esta senda que está acá. Hay un camino de santidad y hay las advertencias de la profanación. Es decir, aquí está el trigo y la cizaña juntos. Y nosotros tenemos que ser capaces de discernir cuál es una y cuál es la otra. Esta palabra, Hilul Hashem, se representa como una copa vacía. ¿Sí? Hilul Hashem se representa como una copa vacía. Y Kiddush Hashem, que es la santidad, se representa como una copa llena. ¿Cuál es el elemento en común? La copa. ¿Cuál es el elemento en común? Usted y yo y todos los que están afuera. ¿Cuál es el elemento en común? La generación de hoy con la generación de ayer es la misma. ¿Cuál es el elemento en común? Este hombre vestido de sacerdote levita y ese hombre vestido de blue jean y de camisa. Es la copa. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra copa? En que una está vacía y otra está llena. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia que existía cuando aquella invitación en la parábola del Mesías que leímos, fueron invitados los buenos y los malos? Los dos eran copas, pero obviamente una estaba llena y otra estaba vacía. O unas estaban llenas y otras estaban vacías. Eso es lo que hacía la diferencia. Pero la copa es la misma. Es la misma. ¿Qué representa este espacio vacío? Representa la negatividad o la negación. ¿De qué? La profanación es simbolizada como una copa vacía. Se traduce como la palabra en hebreo halal, que tiene que ver con perforar, con abrir un hueco, una brecha. Eso ya lo hemos visto. Y esto, obviamente, crea una situación de vacío. Un avión, velocidad no sé cuántos kilómetros por hora, se le abre un hueco por una razón o por otra. ¿Qué sucede? Hay un vacío, una perforación, la despresurización, todo se desequilibra. Eso pasa cuando se crea un vacío en nuestra vida. Y esto es representado como esa situación de vacío y que tiene su expresión máxima en un muerto, en un cadáver, que obviamente no tiene vida y por eso es considerado como Hilul Hashem. Por eso es que el Padre decía, no pueden tocar muertos, pero no porque el muerto contamina, desde el punto de vista físico o literal, es por lo que representa, es por la negación a la vida. ¿Se entiende? Es por lo que el mensaje que eso trae. Ese es Hilul Hashem. La profanación del nombre del Eterno surge cuando hacemos que Adonai se ausente dentro de una realidad o de una realidad determinada. Ojo con esta frase.
se ausente no de nuestra vida, claro que tiene que ver con nuestra vida, pero se ausenta como temporalmente en espacios o en fragmentos de la cotidianidad de nuestras vidas. Hay una expresión ahí, quizás esto se ve como muy conceptual, pero hay una expresión muy moderna que describe, esto que voy a poner aquí como concepto, no lo saqué ni en ninguna Biblia ni ningún diccionario de tipo religioso. Lo saqué de un concepto que está, cuando usted googlea allí, le sale esto. Y la palabra que tiene que ver con esto es la enajenación. Póngale atención a esto, por favor. Es una palabra moderna. Enajenar. Hay un concepto de enajenación que utilizan mucho cuando se hace una transacción de una venta. Hay una enajenación. ¿Por qué? Porque el objeto de venta cambia de dueño. O sea, algo que yo tengo se hace ajeno a mí porque yo se lo vendo a otra persona. Pues ese es un concepto jurídico de intercambio social, no sé cómo llamarlo. Pero hay otro concepto que tiene que ver más con las cuestiones morales, tiene que ver con la espiritualidad, con nada más y nada menos que con la relación con el Padre Celestial. La enajenación es el estado en que una persona trabaja sin propósito celestial, sin gozo o fuera del diseño de Adonai, lo que lo lleva a sentirse vacío, esclavizado o desconectado de su verdadera identidad. La enajenación es cuando yo excluyo al Padre Celestial de mi vida. Es algo que está ajeno a mí. El Padre anda por un lado y yo ando por el otro. Así de sencillo. Esa es una profanación. El espacio lleno es el espacio positivo. El mandamiento contrario a la prohibición de profanar el nombre de Adonai es santificarlo. Concientizarnos de su existencia en cada faceta de nuestra vida, en cada forma de nuestra vida. Santificar es la cadez y tiene que ver con trascender o separar. Y este es el ejercicio complicadísimo para nosotros. ¿Qué es trascender o separarnos de aquellos elementos que muchas veces nos ligan con este mundo para poder llevar una condición espiritual de muchísimo más alta? El tema de la purificación ritual causada mediante el contacto con un cadáver ha sido explicada en tres maneras. Primero, el cuerpo sin alma, que es nefes, es una fuente de impureza para los sacerdotes porque es la negación de la vida. Eso tiene que ver con una advertencia que es tener cuidado, tener celo y ser responsables con lo que el Padre nos da. Es muy probable que esto no aplica literalmente así como está planteado allí, pero viendo el contexto es una advertencia para nosotros. Cuidado con la profanación, que se dibuja en otras cosas que son menos evidentes y que hay que tener mucho cuidado para detectarlas. Segundo, el amor que profesamos por las personas en vida impide acercarnos a sus despojos mortales. Tiene que ver con una advertencia de considerar los apegos sentimentales que muchas veces nos frenan. Muchas veces nos frenan y están allí. Y no podemos separar nuestra vida de los sentimientos porque están allí. Pero lo que sí podemos hacer es controlarlos y no dejar que eso cobre espacio para mí, para tomar las decisiones que nos pertenecen como hijos. Tercero, alejarnos de la práctica de los sacerdotes paganos del culto de los muertos, y esto es una advertencia fuerte contra la idolatría. Por lo tanto, vemos toda esta condición, amados hermanos, que tiene que ver con el Padre y de lo que demanda para nosotros. Copa vacía, copa llena. Copa vacía es Ermillajo, capítulo 10, versículo 1 al 3. Oíd la palabra que os dice Adonai, oh casa de Israel. Así dice Adonai, no aprendáis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas. Dice el verso 3 de Ermillajo 10. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Y sabe lo que traduce esa vanidad en hebreo? Hebel, vacío. Las costumbres de los pueblos son
vacías. Las costumbres de los pueblos profanan el nombre de Adonai. Por lo contrario, la copa llena, Romanos 12:2, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis la voluntad de Adonai, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. La copa llena la llenamos con la voluntad del Padre, como contraste. ¿Estamos claros hasta ahora? Qué bueno. Baikra 21, 7 al 9. No tomarán mujer ramera o deshonrada, no tomarán mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Elohim. Por tanto lo santificarás, pues él presenta el pan de su Elohim, te será santo porque yo soy santo. Adonai vuestro santificador. Si la hija de un varón sacerdote se deshonra prostituyéndose, ella ha deshonrado a su padre, con fuego será quemada. Es fuerte, pero necesario. Este mensaje está íntimamente ligado a los sacerdotes. Y llama la atención, y esto es una cosa que nosotros debemos prestarle atención, porque el sacerdote no está siendo afectado únicamente. La afectación del sacerdote incluye la afectación de su círculo más cercano, tanto su esposa como sus hijos. Cualquier cosa mala que haga el sacerdote afecta a la hija, afecta a la esposa o a los hijos. Cualquier cosa que haga la hija o la esposa mala afecta al sacerdocio. Entonces no estamos solos, no es una cuestión de individualidad, es una cuestión de un colectivo. Aquí está otro mensaje dentro del capítulo 21, que es una demanda de santidad, no para el sacerdote, sino para el sumo sacerdote. Capítulo 21, versículos 13 al 15. Pero esta no la voy a leer ahorita, sino que la voy a dejar al final, porque la voy a conectar con la conclusión de esta parashá. Recuerden. Dice 1 Timoteo 3, 1 al 5. Esta ordenanza es confiable. Si alguno anhela ser parte del liderazgo oficial de la comunidad, buena obra desea. Pero es necesario que el líder sea irreprensible. Si está casado, que lo sea con una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no codicioso de la plata, que gobierna bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la comunidad de Adonai? Esta es la versión masculina de la mujer virtuosa. Si para la mujer hay una demanda, para el sacerdote, el hombre también. Solo que esta, amados hermanos, incluye o arropa toda la familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ejercicio espiritual, de un genuino servicio al Padre, tenemos que ver esto con mucho cuidado, porque no solamente me va a afectar a mí, tanto en lo positivo como en lo negativo, va a afectar positivo o negativamente también a mi entorno. Baikara 21, 16 al 17, habló además a Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ningún hombre de su descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer alimento de su Elohim. ¿Cuáles defectos? Aquí sí es verdad que torció la puerca el rabo. Ciego, cojo, mutilado, deformado, quebradura de pie o de mano, jorobado, enano, con ojos defectuosos, sarnoso, tiñoso, con testículos dañados. Ese es el perfil. Y uno puede decir, discriminación contra los discapacitados. El que agarre esto y lo saca de contexto, dice, no, yo no quiero tener ese padre como Dios, como el líder de mi vida. Porque lo que está haciendo es discriminando. ¿Cómo voy a hacer yo con estas personas que por alguna u otra razón están impedidas? ¿Qué culpa tienen ellos de eso? Y tal, y se van por ahí.
sacan la cosa del contexto. Sacan la cosa del contexto. ¿Por qué? ¿La persona cuenta por su esencia o por su apariencia? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que está arropando esto, que está detrás de todo esto? Entonces nos quedamos anclados en aquella cosa de discriminación, en que el cojo no puede, en que el ciego no puede, el que no puede tener hijos no puede, y allí no nos saca nadie. En vez de vernos un poco y de ver cuál es el mensaje que está dentro de todo esto. ¿Cuál es el mensaje correcto que está dentro de esto? Es un servicio, un santuario que es una sombra del santuario celestial. Por favor, eso es lo que estamos evaluando. Los sacerdotes tienen que dar un mensaje correcto del Mesías. Y si no vemos en la palabra cuál es ese mensaje correcto, primera de Kefas 1:19 en su segunda parte dice, un cordero sin tacha y sin mancha, el Mesías. Si los sacerdotes son los intercesores dentro de un pueblo ante Adonai, el sumo sacerdote tiene una condición muy superior y dentro de ello, nuestro Mesías Yehoshua, que tiene un sacerdocio no levítico, sino un sacerdocio, un orden superior, que está dentro de ese sacerdocio de Melquisedec, que muy bien lo estamos explicando en estas lecciones, y que supera toda expectativa, que catapulta hacia la eternidad, una condición que no es perecedera, es eterna, y que tiene que emitir un mensaje de santidad, pero no en su máxima expresión, de pureza, un cordero sin tacha y sin mancha, el Mesías. Y por eso ese es el mensaje que está, no es nada de discriminación. Ellos son portadores de un mensaje, de un modelo, de un dibujo, así como el Mishkan que se le había dado a Moshe, para que emitieran un mensaje a aquellos hombres y por todas las generaciones que han de transcurrir. Hebreos o Ibrín 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces estamos hablando de una perfección en el cuerpo del Mesías. Este es el mensaje que se está dando. No es que aquel mire que tenemos un Padre que no se conduele y que saca a los hombres que son enanos, que son pequeños, que no pueden tener familia. No es eso. Él está hablando a que el enfoque lo colocamos en el Mesías Yehoshua y nosotros, imperfectos, pecadores, acudamos a Él. Ese es el mensaje. Pero lo sacamos de contexto. Y claro, y entonces quizás hacemos no el sacrificio literal, pero matamos al mensajero porque no entendemos el mensaje o porque distorsionamos el mensaje. No podemos caer en esa condición. Amados hermanos, Efesios 5:27 dice, a fin de presentar a la congregación para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ese es el propósito que está allí. Ese es el mensaje verdadero que está detrás de todo esto. Pero claro, si hay un camino angosto y que está flanqueado por esas impurezas, por esa condición de profanación, tenemos que guardar las distancias entre una cosa y la otra. 22:1 y 2. Otra vez Adonai habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las ofrendas sagradas que los hijos de Israel me dedican para que no profanen mi santo nombre, yo Adonai. Cuando un sacerdote estaba ritualmente impuro, debe apartarse de las ofrendas, porque no van a ser aceptas delante del Padre. Por lo tanto, hay que guardar esta distancia entre la impureza del sacerdote y la pureza del santuario. Lo que está en juego es esto, amados hermanos. Y esto tenemos que verlo con mucho cuidado. Guardar distancias. La distancia no debe tomarse como una falta de amor o afecto, sino más bien como la forma de cuidar y preservar lo que ha sido santificado. Si hay una confusión, si hay una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, eso tiene que estar aparte del Padre. El Padre tiene que asumir, o nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de enderezar lo que está confuso
por medio de una rectificación. Y a través del tiempo entonces presentarnos delante del Padre. Matitiahu 5:23-24 es muy claro, dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, frénate. Hay una cosa que hay que rectificar. Antes de que presentes, tómate tu tiempo, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero. Es una cuestión de prioridad con tu hermano y luego regresa a presentar la ofrenda. Así de sencillo. Entonces el Padre nos da todas las condiciones para presentarnos dignamente delante de Él. 22, 6 y 7. La persona que toque a cualquiera de estos quedará impura hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se ponga quedará limpio, después comerá las cosas sagradas porque son su alimento. Por lo tanto, tenemos dos cosas. Primero, una condición de lavado con agua que tiene que ver con esto, con la rectificación. Y la única manera de rectificar para poder estar aceptos delante del Padre es su palabra, que se significa aquí en estos versículos 6 al 7 con el lavado con agua a través de su Torá y obviamente a través del tiempo. Vemos que se repite bíblicamente por la tarde, porque hay que dejar pasar un tiempo prudencial y que bíblicamente está allí para presentarnos dignamente después delante de la presencia del Padre. Allí tenemos entonces una lista. Por la tarde entró el pecado por el mundo, por la tarde fue sacrificado el cordero de Pesaj, por la tarde hace referencia para el inicio de la convocatoria de Pesaj en este caso. Por la tarde vino el maná del cielo y el pueblo supo que había salido de Egipto. Fue sacrificado el segundo cordero diario del sacrificio continuo. Se encendían las lámparas de la menorá en el templo. Cayó el fuego del cielo sobre el sacrificio de Eliahu. Hay visitaciones angelicales. Vino la salvación a los samaritanos. Y Yehoshua entregó su espíritu en Matitiahu capítulo 27, versículo 46 en adelante. Por la tarde. Porque emite o es necesario abrir un espacio de tiempo para que esa condición de dignidad se cumpla. Eso es todo lo que tenemos allí. Yo decía que esta lámina que está allí se iba a complementar con esta que está, ¿cómo prendo esto? Con esta que está allí, porque hay un gráfico que yo quiero que se lo tengan allí. ¿Qué es este que está acá? Las pruebas. El Padre Celestial no es un Padre de varitas mágicas, aunque lo puede hacer. Vale decir, transformar las cosas en un segundo. Pero no es el camino que Él escoge. Él escoge el camino de los procesos, porque Él sabe que en medio de los procesos hay una forma o hay un tiempo de aprendizaje valiosísimo para nosotros. Estas son las pruebas. Alguien escribió esto, lastimosamente no tengo el autor, que dice: la más grande vitamina que uno puede proveerle a la fe, emuná, es simplemente el ejercicio. Todos sabemos que la fe se desarrolla por la palabra, el motor, la esencia o lo que da el impulso es la misma palabra. Pero esa palabra tiene que ser ejercitada. El ejercicio. Y ese ejercicio nos trae las pruebas, cualquiera que sean en cualquier ámbito. De hecho, en hebreo, la palabra artesano se dice humán y tiene una fonética muy parecida a emuná, y hay una relación muy íntima entre las dos. Porque esta persona, el artesano, practicó
su artesanía o practica su artesanía una y otra vez hasta que se volvió para ella algo natural. De la misma manera, la emuná crece y se profundiza a medida que uno se va acostumbrando a ver todos los fenómenos de la vida como manifestaciones de la presencia y la gloria del Creador. Sin embargo, la emuná se fortalece muchísimo cuando es puesta a prueba y logra pasar esas pruebas, y mucho más al sacrificar cosas en la vida en aras de desarrollar una fe completa y auténtica. Así que, amados, no le huyamos a las pruebas. Saquémoslos el mejor provecho, porque esto nos va a llevar a ser disciplinados, a fortalecer áreas que pudieran estar débiles y a entrar en una disciplina que la coloca el Señor para poder ser fortalecidos. Y eso nos da la provisión o la manera de obedecer a los mandamientos del Padre, a vivir en santidad y obviamente a estar mucho más cerca eventualmente del Padre. Esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Pero también debo decir que hay un enemigo que se antepone o que se contrapone a este proceso, que es el pecado, que es la condición de profanación y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque el camino es así, pero estamos flanqueados por esa profanación, está muy cerca y muchas veces es sigiloso para esto. Yo le decía que he dejado este versículo que tiene que ver con el sumo sacerdote de último, porque el capítulo 21, versículos 13 al 15 dice: tomará por mujer a una virgen. ¿Quién es el sumo sacerdote hoy día? Dígalo. Nuestro Mesías Yehoshua. ¿Y quién es la mujer con la cual él pretende casarse? Tomará por mujer a una virgen. No tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo, porque yo soy Adonai que lo santifico. Gran sumo sacerdote y su novia, ¿quiénes son? Nuestro Mesías y yo. Ahora usted dirá: pero yo no califico, porque yo soy viuda, soy divorciada, soy deshonrada, soy ramera, soy pecadora. Pero ahí está el mismo Mesías, que nos da la posibilidad, amados hermanos, de hacernos nuevo hombre, una nueva mujer, y presentarnos dignamente delante del Padre. Es la misma condición de vestirnos dignamente, de vestirnos de santidad, como aquella figura que aparece en Revelaciones o en Apocalipsis, para presentarnos dignamente delante del Señor. Si no nos veamos con esa condición de impedimento, porque el Mesías murió y resucitó, pero con ellos también resucitamos nosotros y nos hacemos dignos, uno solo, para vivir en una eternidad. Mire, Revelaciones 14, 4 al 5 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. ¿Quiénes son estos? Nosotros. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Quiénes son estos? Nosotros. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Adonai y para el Cordero. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y en su boca no fue hallada mentira, porque son sin mancha. Así nos considera el Padre. Así nos ve el Padre. Nosotros nos escondemos detrás del Mesías. De modo que cuando el Padre intente vernos a nosotros, nos mire a través de esa sangre preciosa. Esto es la figura más excelsa, más motivadora y más esperanzadora que usted y yo debemos tener. Amén. La próxima semana estamos hablando de la segunda parte de esta porción 31, Emor, capítulo 22, versículo 17 y capítulo 23, versículo 25. Ya nos vamos a adentrar un poco a este capítulo 23
del Sefer Baikra. Efesios 5, 6 al 16 y Cogelet 1, 3 al 11 serán los escritos apostólicos y la Haftará de esta porción. Amados, Shabbat Shalom para todos y que esta palabra nos ayude a tener una condición más fresca, más genuina de lo que el Padre demanda para nosotros, la santidad. Shabbat Shalom.